Bueno, shalom para todos, bendiciones en este día. Vamos a aprender acerca de una parábola que nos cuenta nuestro amado Yeshua, y usted conoce esta parábola como la parábola del hijo pródigo, la parábola del muchacho que se fue. Y nos han hablado muchísimo acerca de esta parábola, nos han predicado mucho acerca de esto, pero nosotros vamos hoy a mirar quién es este muchacho, cómo volvió, de qué manera vuelve. Lucas capítulo 15, nos vemos que Yeshua estaba rodeado de publicanos, de pecadores, de escribas, de fariseos, de gente de la época. Y es importante que nosotros en este tiempo reconozcamos quiénes eran estos grupos de personas que estaban alrededor de Yeshua. Dice Yeshua en el verso 11, y dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la porción de los bienes que me corresponden. Y dividió entre ellos sus bienes, y no muchos días después el menor reunió todas las cosas y partió hacia una provincia lejana. Y allí desperdició sus fondos viviendo desordenadamente. Y cuando había gastado todo, se levantó una tremenda hambruna en la provincia y le empezó a faltar. Y se fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquella provincia, y él lo envió a sus terrenos a alimentar a los cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que los cerdos comían, mas nadie se las dio. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen suficiente pan para comer y convidar, y yo perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, volvió donde su padre, pero estando aún a una gran distancia, su padre lo vio y tuvo compasión. Y corrió y se echó en su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y delante de ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus siervos: traed la mejor ropa y ponédsela. Poned un anillo en su mano y zapato en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado. Y empezaron a celebrar. Es importante entender esto. Yeshua dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos pidió la herencia de su padre y se fue a malgastarla en provincias muy lejanas. Y lo importante de esto es que cuando el hombre estaba allá, el hijo, que naturalmente era el menor, empezó a acordarse de que estaba comiendo comida de cerdos, las algarrobas que comían los cerdos. Los cerdos se comen la comida que dejan los humanos, pero este humano estaba deseando comer la comida que sobraba de los cerdos. Y en medio de la inmundicia en la que él se encontraba, volvió en sí, dice el verso 17, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen suficiente pan para comer y convidar, y yo perezco de hambre? Este es el hombre y la mujer que, estando rodeada de la comida que no es comida de humanos, sino comida de animales, se da cuenta de todo el error que ha cometido y dice: volveré a la casa de mi padre. Aquí nos están hablando del proceso que vivimos tú y yo cuando nos encontrábamos apartados de la casa de nuestro Padre, comiendo alimento que no era el alimento que el Padre había establecido en su palabra que nosotros comiéramos. Este hijo representa en esas 10 tribus descendientes de Efraín que se fueron a las naciones, que hace 2700 años, aproximadamente 2730 años, salieron exiliadas
y que se juntaron a comer comida de cerdos. Y cuando esta persona se da cuenta que ese alimento no es el alimento que baja del cielo, no es el pan que se da en la casa del Padre, cuando esta persona se da cuenta que está mezclado con una cantidad de personas que no corresponden a los que deberían estar a su alrededor, este hombre vuelve en sí. Y este volver en sí del capítulo 10, del verso 17, del capítulo 15 de Lucas, es un momento único y divino en la vida de aquellos que estamos volviendo a casa, en la vida de aquellos que hemos reconocido que somos Israel y estamos volviendo a casa. Es un momento que ocurre una sola vez. Y yo quiero que tú prestes mucha atención a esta enseñanza del día de hoy, porque no ocurre durante muchos llamados, ocurre una sola vez. Este hombre, volviendo en sí, dijo, verso 17, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen suficiente pan para comer y convidar, y yo perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Perdió la identidad, perdió el derecho a ser llamado hijo. Y entonces sabía que debía volver, pero en su mente estaba volver de la manera que él creía que podía alcanzar misericordia, de la manera que él creía que podía volver. Y dice la Escritura, y se levantó y volvió donde su padre. En la versión más común o las versiones más comunes dice, me levantaré. Y esto es un error, porque cuando ya en el verso 17 él dice, volviendo en sí dijo, es cuando la persona se levanta. Cuando la persona se frena y dice, ¿qué es lo que estoy mirando? ¿Qué es lo que estoy viviendo? ¿De qué me estoy alimentando? ¿Cuál es la enseñanza espiritual que está llegando a mi vida? Y tú te das cuenta que no es la enseñanza correcta. Y tú miras y dices, voy a volver a la casa de mi padre. Yo soy Israel, voy a volver. Yo soy ese Efraín que se fue. Voy a volver. Entonces, ese hombre lo que hace es una acción física de regresar. Lo que nosotros conocemos como el camino a Teshuvá. Usted reconoce y dice, se levantó y volvió a su padre. Y miren esto tan importante. Pero estando aún a una gran distancia, su padre lo vio, tuvo compasión, corrió y se echó en su cuello y lo besó. El padre se levantó del lugar donde estaba y fue a su encuentro, lo fue a buscar. No esperó a que él llegara, en el camino lo fue a rescatar, lo fue a buscar. Bien importante. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y delante de ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Así es como nosotros volvemos. Nosotros volvemos y le decimos, Padre, he pecado contra el cielo, contra tus estatutos, contra tus mandamientos. Me aparté de la palabra. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pequé contra el cielo, que es donde está tu trono, y contra ti. Pequé contra todo lo que representa al Padre. Me aparté de tus decretos, me aparté de tus mandamientos, estaba comiendo algarrobas de los cerdos, me estaba alimentando espiritualmente de lo que no es alimento. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y en el verso 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, traed la mejor ropa y ponédsela. Y poned un anillo en su mano y zapato en sus pies. Y este verso es bien importante porque en el griego dice la mejor ropa. Pero en el hebreo
Esto representa la ropa del primogénito. La ropa del primogénito. Tráele la ropa del primogénito y colócasela. Cámbiale el caminar. Dale la autoridad y la identidad de hijo que había perdido. Con ese anillo y con ese cambio de calzado es lo que le dices, cámbialo, transfórmale todo lo que había vivido. Todo lo que él traía en su mente es transformado. La forma en cómo me conduzco, la forma en cómo camino, cómo me dirijo. Y esto es un proceso de teshuvá correcta. Es que yo iba buscando al Padre de esta manera, me di cuenta que no era la manera correcta, me devuelvo al camino correcto y hago un proceso de teshuvá en la que el Padre me entrega las verdaderas vestiduras que me corresponden. Porque el primogénito es Efraín. Y ahora vamos para allá. Traed el becerro gordo, matadlo, comamos y hagamos fiestas. Gocémonos en esto nuevo que se le ha revelado a mi hijo. Gocémonos porque nuestra alma está llena de la verdad. Porque este hijo mío regresó. Esta es la fiesta en los cielos que Yeshua dijo que cuando un pecador, un hacedor de maldad, un quebrantador de la Torá, vuelve, se hace en los cielos. 24. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado. Y empezaron a celebrar. ¿Cuándo celebramos? Cuando ya ha sido cambiada la vestidura, cuando ya ha sido colocado el anillo, cuando ya en sus pies hay un nuevo calzado, ya no va en camino errado. Es cuando se celebran entonces las fiestas. Y empezaron a celebrar en el verso 25. Mientras tanto, su hijo mayor estaba en el campo. Pero llegando, se acercó a su casa y escuchó la música y la danza. Y llamó a uno de sus siervos y preguntó qué significaban todas estas cosas. ¿Por qué el hijo mayor no se acercó a su padre y le preguntó qué es lo que está ocurriendo? Se acercó a un siervo y le dijo, el siervo le respondió, tu hermano ha vuelto y tu padre ha matado el becerro gordo porque lo ha recibido sano y salvo. ¿Cuál fue la actitud del hermano mayor? En este caso, los hermanos de la casa de Judá. ¿Cuál fue la actitud de él? No se dirigió directamente al padre, fue a los siervos a preguntar si lo que Efraín estaba haciendo, si eso que estaba sucediendo allá, qué se debía, por qué era la bulla, por qué era el alboroto, qué había pasado. Y el siervo le dice, volvió Efraín, sano y salvo. No lo dieron por muerto, no se había perdido. Reaccionó, recapacitó en esas tierras lejanas donde estaba. Entonces, en el 27, y él le dijo, tu hermano ha vuelto y tu padre ha matado el becerro gordo porque lo ha recibido sano y salvo. Y se enojó y no entró. Por tanto, el padre salió y le preguntó, ¿dónde estaba el hermano mayor? No estaba en casa tampoco. El padre sale y lo va a buscar. Quiero que tengas esto bien presente. Y le preguntó, verso 29, y respondiendo le dijo a su padre, todos estos años te he servido. No he transgredido en ningún momento ninguno de tus mandamientos. Y aún así nunca me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos. Ahí está Judá diciéndole, nunca he transgredido uno de tus mandamientos. Y sin embargo no me has dado nada. ¿Dónde se encontraba el hermano mayor? Fuera de casa, ¿verdad? Sigue diciendo el verso 30. Pero tan pronto regresó tu hijo, después de haber desperdiciado todo tu dinero con prostituta, has matado para él el becerro gordo. Y le dijo, este hermano estaba mostrando envidia de lo que estaba ocurriendo con su hermano menor. Y le dijo el papá, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Por qué no tomaste un becerro e hiciste lo que tú querías?
parafraseando yo la historia y aprovechando esos espacios que la Escritura nos da, ¿verdad? 32. Era menester celebrar y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado. Y es muy importante que nosotros con esta parábola que Yeshua les estaba refiriendo, encontremos quiénes somos nosotros y quiénes son nuestros hermanos de la casa de Judá. Y qué es lo que ellos y nosotros hemos vivido durante toda la historia para comprender este tiempo profético tan importante que se está viviendo. Yeshua dijo en el libro de Mateo capítulo 24 que este evangelio debía ser predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Él les dijo, el fin no va a venir cuando escuchen las guerras, los rumores de guerras, el hambre, la pestilencia. El fin va a venir cuando este evangelio sea predicado en todas las naciones. Pero ¿cuál es el evangelio? La buena nueva que tiene que ser predicada en todas las naciones. ¿Qué es lo que tiene que llegar hasta lo último de la tierra? Hasta donde se encuentra este Efraín comiendo de las algarrobas de los cerdos. ¿Qué es lo que tiene que llegar? Porque resulta que cuando se escribieron las vivencias de Yeshua, no existía nada más que lo que usted conoce como el Antiguo Testamento, que nosotros conocemos como el Taná. De hecho, si usted va al libro de Hebreos, al libro de Corintios, no le hablan del libro de Hechos o de Hebreos, mencionando el libro de Marcos o de Lucas. ¿Por qué? Porque no estaban escritos. Porque para ellos, lo único que estaba escrito hasta ese momento fue aquella palabra que Yeshua siempre mencionó, la cual él hizo referencia durante todo el tiempo que estuvo en su ministerio, que fue lo que usted conoce como el Antiguo Testamento. ¿A qué se estaba refiriendo Yeshua cada vez que hablaba? ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo, Juan, Pedro? A lo que habían aprendido, a lo que habían enseñado. Pero en este momento que tú y yo queremos hacer un retorno a casa como este hijo que se dio cuenta, he pecado contra el cielo y contra ti, Padre, porque no he guardado el mandamiento que Yeshua dijo que debía guardar como se debe guardar. Usted regresa y usted no tiene en cuenta cómo es el camino que usted debe seguir para volver a casa. Primero que todo, usted queda vacilándose. Muchas veces nosotros nos quedamos vacilando volviendo en sí, dijo. Tú vuelves en sí y entonces tú empiezas, en lugar de tener esta humildad que tuvo este muchacho en regresar inmediatamente a su padre, nosotros nos quedamos pensando, ¿será que es así? ¿Será que es del Padre? ¿Será que el Padre sí me está hablando? Y entonces, en lugar de volver directamente al Padre y encontrarnos con Él en el camino, nosotros vamos a los ciudadanos de aquella provincia donde nos encontramos y le preguntamos, ¿cierto que el nombre del Mesías no es Jesús, sino Yeshua? Y estos que apacientan cerdos, estos que no tienen idea porque no hacen parte de la región de donde Él viene, no hacen parte del pueblo, no lo entienden, te dicen que estás desviado, te dicen que estás errado, que estás judaizando, que estás mal. Y como tú te olvidaste de quién eres verdaderamente, porque han pasado más de 2730 años, te olvidaste del camino de vuelta a casa, tú no aprovechas ese momento divino para decirle al Padre, muéstrame el camino de retorno a casa, sino que tú te vas por otros caminos que parecen conducirte a casa, pero no lo son. Yeshua dijo, el único camino que nos conduce al Padre soy yo.
Y cuando él hablaba de que este evangelio tenía que ser predicado en todas las naciones, tú te preguntas, ¿cuál? ¿El de aceptar a Jesús como único Señor y Salvador? Porque Él murió en el madero y Él cargó todos nuestros pecados. ¿Será que eso fue lo que Él quiso decir? Porque cuando nos encontramos al inicio de los evangelios, si nosotros vamos de la parte de atrás y vamos a los momentos en los que Yeshua se encontraba escuchando la enseñanza de Juan el Bautista, de Johanán, escuchaba que él le decía a las personas: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué era lo que el mismo Yeshua le decía a las personas? Arrepentíos y convertíos porque el reino de Elohim se ha acercado. ¿Cuál era ese reino? ¿Vino Yeshua acaso a crear un nuevo reino? Cuando se encuentra con el apóstol Pedro y dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Le respondieron: algunos dicen que Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista. ¿Y quién dicen ustedes que yo soy? Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim viviente, parafraseándolo, ¿verdad? Y él le dijo: Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, el cielo mismo vino. Y sobre esta roca, en el hebreo, sobre la roca, sobre el fundamento de lo que acabas de decir, reedificaré la congregación. La primera vez que se escuchó la palabra congregación fue en el libro de Éxodos capítulo 19. Cuando en el libro de Hechos el apóstol está hablando de la congregación, se está refiriendo a lo que ocurrió cuando todos estaban frente a la montaña del Sinaí. La iglesia no fue creada por Yeshua. Cuando en las escrituras usted se encuentre con la palabra congregación, usted se está encontrando con los hijos de Israel, con la congregación de los hijos de Israel. Solamente en las escrituras se encuentran dos pueblos: el pueblo de Israel y los gentiles. Muchos fuimos gentiles al creer en dioses o al creer en Dios de una manera incorrecta. Pero cuando usted entiende la parábola del hijo pródigo, usted entiende que usted es ese muchacho que estuvo todo el tiempo como un mendigo en las calles, comiendo cualquier tipo de enseñanza, mirando las fiestas a través de un vidrio, creyendo que eran de los judíos. Cuando usted se da cuenta de todo eso que usted había vivido, usted hace lo que hizo este muchacho: me levanto y voy y emprendo un camino, y en ese camino me encuentro con mi Padre, que es el único que a mí me cambia las vestiduras, que es el único que a mí me da la autoridad de volver a ser hijo, y lo entiendo de una manera correcta. Quien te cambia las vestiduras no es el hermano mayor que muestra envidia por lo que tú estás haciendo. Quien te cambia las vestiduras no es el ciudadano que contrató a Efraín para cuidar los cerdos. Quien nos cambia las vestiduras, las acciones, quien nos devuelve la identidad de hijo, es el Padre. Yeshua dijo: nadie viene a mí si el Padre no se lo da, y nadie va al Padre sino a través de mí. Cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que solamente en el Padre está la fuente de máxima sabiduría. Es el Padre el único que a nosotros nos dice: ciertamente habías pecado contra el cielo y contra mí, pero te perdono. Vuelve de la manera correcta. Y esto es bien importante,
porque este hermano mayor, aparentemente mayor, no tenía las vestiduras del primogénito. Se supone que el mayor tiene la mejor porción. Se supone que el mayor tiene las vestiduras de primogénito, y más en la cultura hebrea, si tú no lo has estudiado. Pero ¿por qué este que aquí aparece como naturalmente mayor no tenía las vestiduras? ¿Por qué no estaba dentro de la casa? Y quiero que entiendas esto con mucha humildad. No estaba escuchando la instrucción del Padre. No había tomado nada del Padre. El Padre tuvo que salir a buscarlo. Y esto proféticamente es muy importante. Porque tú, volviendo a casa, también te encuentras con hermanos. Y es ahí donde está la falla y el error. Porque como salimos de esa ciudadanía, aún todavía sucios, porque en el lugar donde están los cerdos no hay limpieza. Y como volvió el hijo pródigo sucio todavía de todo lo que tenía, porque vivía al lado de los cerdos, en el camino te puedes encontrar con alguien que te está desviando. En el camino te puedes encontrar con alguien que también te va a dar un atajo para que supuestamente llegues al Padre. Pero ese atajo es un engaño. Y tú tienes que discernir espiritualmente a dónde yo te quiero llevar con esto. Y para que puedas tú comprender por qué a este hijo menor se le dan las vestiduras del primogénito, es porque en realidad es el primogénito. Aunque nació después, es el primogénito. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 1. Cuando se habla del pueblo de Israel, tenemos que remontarnos a Jacob y sus 12 hijos, porque de allí salieron todos los que hoy representan las 12 tribus de Israel. Crónicas 5. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, pues él era el primogénito de su padre, pero como profanó el lecho de su padre, su derecho de primogenitura fue otorgado a su hermano Joseph, hijo de Israel. Y sobre ellos dos vinieron más bendiciones, pues sobre todas las tribus de Israel. Rubén perdió el derecho a la primogenitura. Y esa primogenitura se le entregó a los 2 hijos que tuvo Joseph. No a Joseph, a Efraín y a Manasés. Naturalmente, Efraín era el menor porque nació después. Pero su padre, al morir, le dice a los hijos: vengan acá que yo voy a hablar con ustedes y les voy a entregar las bendiciones. Adopta a los 2 hijos de José que le nacieron en Egipto como primogénitos, en lugar de Rubén, que se le fue quitada la primogenitura porque subió al lecho de su padre. Dice el verso 2: de Judá, uno de los hermanos de Rubén, tío de Efraín, surgirá el rey ungido, pero el derecho de primogenitura será otorgado a José. Tú y yo, que somos descendientes de Efraín, somos el primogénito. Nosotros somos el primogénito. Nuestros hermanos de la casa de Judá, aunque nacieron primero de nosotros, aunque tuvieron el privilegio de que el Mesías naciera de ellos, no son el primogénito. Ellos están ocupando en este momento el lugar de primogénito porque no hay más, porque nosotros no hemos vuelto. Pero las vestiduras del primogénito están colgadas en el closet del Padre, esperando que tú y yo volvamos directamente al Padre, sin atajos, sin que nadie te diga cómo lo debes hacer. Y cuando te digo sin que nadie te diga cómo lo debes hacer,
es porque hay una preocupación muy grande en todos los maestros que por su bendita misericordia hoy estamos hablando de este evangelio a todas las naciones. La preocupación es porque tú te has ido a donde el hermano mayor a que te diga cómo vuelves. Y el hermano mayor no te va a decir cómo debes volver al Padre, porque él piensa que tú no tienes derecho, porque él piensa que tú lo perdiste, porque él piensa que tú te fuiste, porque él piensa que tú deshonraste. Entonces quiero que seas abierto para comprender esto. Vamos al libro del profeta Jeremías. Jeremías, capítulo 31. Jeremías, capítulo 31. Regocijo por la restauración. En aquel tiempo, declara Jehová, yo seré Dios para todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Así dice Adonai: el pueblo que escapó de la espada en el desierto encontró misericordia. Israel fue a la cautividad. El pueblo que escapó de la espada en el desierto encontró misericordia. Verso 3. Jehová se ha aparecido desde lejos diciéndome: con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado la misericordia. Este padre que se levanta y va al encuentro de Efraín le dice esto: con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado la misericordia. Otra vez te edificaré y serás reedificada, oh Virgen de Israel. Volverás a ser ataviada con ropa elegante y saldrás a la reunión de los que se regocijan. La fiesta está aquí. Yeshua no estaba hablando de otra cosa que no fuera de los profetas. 5. Plantarás de nuevo un viñedo en el monte de Samaria, plantarás un vástago y celebrarás. El muchacho dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre comiendo pan, lején, pan que cae del cielo? Y yo estoy comiendo estas algarrobas. Me levantaré y le diré que me haga como a uno de sus jornaleros. No volvió con ganas de ser el hijo mayor, el hijo primogénito. Fue queriendo que se le tratara como un siervo. Verso 6. Porque viene el día cuando las centinelas en el monte de Efraín exclamarán diciendo: levántense, subamos a Sión, a Jehová nuestro Elohim. Porque así dice Adonai: canten con alegría ustedes los de la casa de Jacob, y salten de júbilo por la principal de las naciones. Proclamen y celebren y digan: salva, oh Adonai, a tu pueblo, al remanente de Israel. He aquí yo los traeré del país del norte y los recogeré desde los extremos de la tierra, aun a los cojos y a los ciegos que se encuentran en medio de ellos, a la mujer que está embarazada junto con la que está por dar a luz. Una enorme Keilah, una enorme congregación, una enorme eclesía, como dice en el griego, para que te des cuenta que la iglesia no nació cuando Yeshua la estableció, porque Yeshua no vino a establecer una iglesia. Regresará acá, con llanto irán, pero con ferviente oración llegarán. Yo los guiaré por las sendas donde hay agua, por caminos rectos en los cuales no tropezarán. Porque he sido por padre para Israel, y mi primogénito es Efraín. El muchacho que nació de último tomó el lugar de primogénito. Judá no es el primogénito. El primogénito es Israel, que se fue y se enredó con prostitutas y comió alimento que sobra de los cerdos, sí, pero que vuelve en sí y el Padre va a su encuentro. Escuche su pueblo palabra de Jehová y proclame en distantes islas diciendo: el que dispersó a Israel lo recogerá, y como un pastor su rebaño lo apacentará. ¿Quién nos guía? El único pastor de pastores, Yeshua, ¿verdad? Pues Jehová ha librado a su siervo Jacob de la mano del que era más fuerte que él, lo ha librado. Por eso vendrán y en lo alto de Sión cantarán,
y se deleitarán en las bondades de Jehová por el trigo, por el vino, por el aceite, por las crías de las ovejas y por los toros. Como huertos regados serán sus vidas y no tendrán necesidad. Entonces la doncella se alegrará en la danza juntamente con los jóvenes y los ancianos. Los consolaré y los alegraré de su aflicción. El alma de los Coanín saciaré con grosura, y mi pueblo se saciará de mi bondad, declara Jehová. Así dice Jehová. Una voz se oye en Ramá, lamentación y amargo llanto. Raquel llora por sus hijos y no quiere ser consolada, porque ya no existen. Raquel es la madre de Joseph, la amada, la que cree que su descendencia se mezcló y murió entre las naciones. No quiere ser consolada, pero así le dice Jehová: refrena tu voz de llanto y tus ojos de lágrimas, pues hay recompensa por tus lágrimas, declara Jehová, porque regresarán de la tierra de los adversarios, porque hay esperanza para tu porvenir, declara Jehová, y los hijos regresarán a su territorio. De cierto escuché a Efraín lamentarse diciendo: me has castigado, oh Jehová, y he sido castigado y he venido a ser como un indómito becerro. Has hecho que yo vuelva y me arrepentiré, pues tú, oh Jehová, eres mi Elohim. Esto fue lo que ocurrió con nosotros. En el medio de la inmundicia vino un momento divino, un momento sublime. Entramos en sí y dijimos: he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Ahora debo volver. Y Él escucha nuestra oración en el momento en el que estamos en el lodo, en el fango, y nos ayuda. Pero después de que me arrepentí, fui confortado y hallé descanso. Luego de que comprendí, fui avergonzado y también reprendido, pues cargué con el oprobio de mi juventud. Efraín es para mí un hijo preciado, niño amado, pues lo recuerdo cada vez que hablo de él. Por eso mi misericordia está sobre él y tendré de él misericordia, declara Jehová. Levanta para ti un estandarte, habita en el desierto, dispón tu corazón para el camino recto. Arrepiéntete, oh hija de Israel, declara Jehová, y mora en estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo estarás en actitud incierta, oh hija descarriada? Porque Jehová creará algo nuevo en la tierra. Una mujer amará con vehemencia al varón. Sí dice Jehová, de ahora en adelante esta palabra hablarán en la tierra de Judá y en sus ciudades cuando yo haga que regresen de su cautiverio. Estamos volviendo de nuestro cautiverio. Y esta palabra que está aquí, que se encuentra desde Génesis hasta que Yeshua partió, es lo que nosotros debemos predicar en todos los lugares a donde vayamos. Este evangelio del reino, el reino se había perdido 2730 años. Tiene Efraín de haber salido de su tierra, pero estamos volviendo. Y Efraín, cuando regresa y se encuentra con su padre en el medio del camino, entiende que su ropa no es ropa de fiesta. Entiende que tiene que ser cambiado, que tiene que ser transformado, que tiene que aceptar que debe haber un cambio, que ya el sucio de los cerdos tiene que quedar atrás, que ya tiene que volver en Teshuvá correctamente a su padre, para entonces poder disfrutar de las fiestas, para entonces poder disfrutar del Shabbat, para entonces poder disfrutar del pan que hay en la casa de su padre. Y esa es la manera correcta como nosotros volvemos. En el medio del lugar en donde te encuentres, cuando el Padre te empieza a decir, tú empiezas a tener ese momento de divinidad en la que el Padre te dice: no me llamo Jehová,
Los nombres propios no tienen traducción. Mi hijo no se llama Jesús, porque si tú, siendo María, Pedro, Pablo, Juan, Luis, vas hasta lo último de la tierra, tu nombre va a seguir siendo lo mismo. ¿Por qué cambiaron el mío? Y tú empiezas a mirar que las fiestas no son las fiestas de los judíos, son las fiestas que Él estableció para su pueblo Israel. Y tú entiendes que eres Israel, tú vuelves de la manera correcta. Tú le pides que te ayude a través de los méritos del Mesías a volver. Y entonces es cuando tú te hallas en el medio de tu casa, cambiando las vestiduras para encontrarte con la fiesta de fiestas, en donde te vas a encontrar con hermanos que están celosos, porque ellos tampoco están en la casa. El primer exilio que se dio fue el exilio de los hermanos de las 10 tribus del norte. En la época de los reyes, el reino de Israel se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. Los primeros en salir fueron los del reino del norte, las 10 tribus perdidas. El reino del sur, lo que tú conoces como los judíos, quedaron ahí, pero después también fueron exiliados. Salieron. Hoy los dos, como Yeshua lo dijo en la parábola, estamos volviendo a casa. Unos siempre estuvieron, pero realmente, si estudias la parábola, no estaban. Cuando Yeshua vino, Yeshua estuvo todo el tiempo en conflicto con sus propios hermanos, a pesar de que él también era de la casa de Judá, porque habían leyes, habían instrucciones que no estaban en la Torá, que no estaban en los mandamientos. ¿Por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? No es un mandamiento de la Torá, sin embargo, se le cuestionaba con eso. El volver de Efraín es un volver sencillo. Se dirige al Padre, va directo al Padre, va directo a escuchar la voz del Padre, porque por muchos años escuchó la voz de los ciudadanos de esa tierra lejana en donde se encontraba. Él no se dirige al hermano, Él se dirige directamente al Padre. Él no se dirige a un siervo y le dice, ven acá, mi papá todavía está bravo conmigo. No, Él va directo al Padre y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado mi hijo. Así vuelve Efraín. Efraín vuelve de esa manera. Quiere el Todopoderoso que esta enseñanza quede grabada en tu mente y en tu corazón, para que puedas seguir alimentando tu alma, para que en verdad podamos honrar a nuestro Salvador.